Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:18, estamos de regreso en este sonar informativo. ¿Cómo está Alberto Mayol? Qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Por favor, un gusto. A ver, hablemos del clima. Hablemos del clima. Pero no del clima meteorológico, sino del clima social. Sí. Porque se está generando un clima. Se está generando un clima de cara a marzo y podríamos incluir ahí también ya estas semanas finales de febrero con el Festival de Viña. Se viene marzo y eso es una cuestión que funciona para lado y lado, ¿no? Sí, yo creo que normalmente el clima en los eventos políticos es bien importante. O sea, cuando el clima va para un lado, es difícil andar con el otro, digamos. O sea, el clima puede ser una modificación relevante porque normalmente habla de cuál es el nicho ecológico en el cual tú estás viviendo. El problema es que de repente aparece la motivación por parte de los sectores que están viviendo en un nicho ecológico que no les gusta, de cambiar el clima sin la claridad de si pueden mover el nicho ecológico. O sea, el nicho ecológico es una cosa muy compleja, ustedes comprenderán. Nosotros estamos con un proceso mundial de cambio climático y está cambiando nuestro nicho ecológico, pero es una cosa muy grande. O sea, no es que yo logre instalar 4 o 5 eventos culturales en el fondo que permitan modificar el clima y entonces cambia el nicho ecológico. Eso no ocurre. Yo puedo hacer como que parece que está cambiando, puedo instalar ciertas cosas, el clima, entonces, no, es que en realidad, por ejemplo, ¿cuál ha sido la estrategia de los sectores que hoy día están por el rechazo? Bueno, fundamentalmente han dicho, la verdad es que lo que pasó aquí no fue un estallido social, ¿ya?, sino que es un fenómeno policial, ¿ya?, y es un triunfo de la delincuencia por sobre la civilización. La doctrina Chadwick. La doctrina llevada Chadwick a su máximo maximorum, aun cuando el creador de la doctrina está políticamente muerto. Exactamente. Entonces, cuando uno mira esa formulación de cómo llegamos, empieza entonces a construirse un mecanismo que efectivamente hay momentos, hay días en los cuales la tendencia es que uno diga, bueno, pero esto está penetrando, tiene alguna clase de... Porque claro, viene el agotamiento, el hastío, la necesidad de la normalidad, todo lo necesitamos. El ser humano es un animal que requiere mucha rutina. O sea, cuando pasar por el puente del arzobispo se transforma en una pesadilla diaria porque no hay semáforo, uno empieza a extrañar el orden. Exactamente. Entonces, no sé si tanto, pero uno empieza a extrañar. Y como cuando tú... Y esto es bien importante, como cuando tú ya desechaste como capaz al gobierno, claro, de restaurarlo, empezás a enojarte con otros, ¿ya? entre otros con los encapuchados o con los cuadernos Colón o cualquier cosa. O sea, porque en el fondo todo sirve porque como tú no sabes dónde, o la sociedad no sabe dónde está el poder, entonces el poder puede estar en cualquier parte. Ante ese vacío que no se puede llenar con nada, uno lo rellena con cualquier imaginación y qué sé yo. La pregunta que uno debe hacerse es si ese clima que cambia es realmente un clima que tiene eficacia política posterior. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Hay grandes obras de arte en el mundo de la política, digamos, que han permitido cambios de clima totales, es verdad. O sea, el famosísimo giro de la candidatura de Clinton, que le gana a Bush cuando parte la candidatura con un Bush a 65% de aprobación por toda la política internacional, política exterior de Bush, y ahí el famoso asesor que se acerca y en la muralla del comando escribe: es la economía, estúpido, ¿ya? Porque le dice, y no se preocupa de la economía así como el crecimiento del país, las cosas que hablamos aquí, y dice: vamos a la economía de los hogares, claro, hablemosle a la casa, a la tarjeta de crédito, a la deuda, a la cuestión. A la señora Juanita. Read my lips, no more taxes. Exactamente. Y ahí cambia, ¿ya?, radicalmente la conversación y el que queda fuera del nicho. ¿Pero por qué? Porque se apoya en un poder. ¿Cuál es ese poder? El poder de la convicción y de lo que la gente sabe de lo difícil que es mantener la casa.
No estás inventando algo realmente, estás poniendo sobre la mesa Claro. otra cosa. Estás cambiando el orden de los productos, no inventando productos. Exactamente, porque y eso es muy importante. No hay ninguna modificación que tú puedas hacer simplemente recurriendo a algo que no existía antes. Por eso esto tiene alguna energía en la medida en que tú convocas el ideario de la delincuencia. Porque existía, claro. La pregunta es, ¿no?, ¿qué tanto te puede servir la delincuencia para fundamentar toda una serie de hechos, acontecimientos y significaciones? Y qué sé yo? ¿Existe aún dentro de quienes defienden las manifestaciones la certeza de que hay un grupo, y lo voy a definir tal como lo define todo el mundo, no hay clasismo de por medio, sino para que nos entendamos, un grupo flaite, Sí. que es el que te pide peaje en la pasada no por Plaza Italia, porque Plaza Italia lo echan los mismos manifestantes, arriba, Sí. como un seminario. Pero todo el mundo entiende también que eso no es parte integrante del movimiento social, No. digamos, que es un parásito del movimiento social. No, y hay dos cosas ahí que Si son tú lo importantes. podías explotar como un Y en problema Vespucio, como Santa asociado. Rosa, a las 11 de la noche te piden siempre peaje. Entonces, claro, lo único que ocurrió es que eso avanza, lo único que ocurrió Es la toma de... no es menor, que es el avance territorial. Claro. ¿Ya? Pero finalmente es un hecho efectivamente conocido. Ahora bien, lo interesante también es por qué, o sea, por ejemplo, cuando aparece el que baila paga, ¿ya? O sea, a mí me molestaría mucho si me hubiese tocado. La verdad es que no me ha tocado, ¿ya? Me ha tocado que me paren, que tenga que dar explicaciones, digamos, ¿ya? Y que me dejen pasar y ya. Y de momento me han dejado pasar. Entonces a mí no me parece, no me gustaría la situación. Pero uno está obligado desde las ciencias sociales a mirar el fenómeno desde el punto de vista de por qué pasa una cosa así. ¿Por qué cobrar peaje es importante? Bueno, porque la autoridad dijo que cobrar peaje era importante. La autoridad dijo por muchos años que no importaba que tú te mamaras 6 horas de taco, ¿no?, y tenías que pagar igual el peaje. Entonces en el fondo, cuando tú vas contra la autoridad, y ese es el problema de las grandes crisis de la autoridad, es que entonces terminas yendo por todo lo que va contra la autoridad. Entonces, y todo lo que la autoridad estableció como relevante, tú quieres transformarlo en irrelevante. Entonces, finalmente, el fenómeno que empieza a ocurrir ahí tiene que ver con una relación hecha en determinados ámbitos de la vida social. Pero espérate, ¿no hay ahí en el cobrar peaje una apropiación de la función del Estado? Por supuesto. O sea, si antes yo debía pagar el peaje a todo el mundo, ahora yo le cobro peaje a todo el mundo. Claro, pero además tú demostrando sabes, la inutilidad de quien ejerce el poder. pero tú le preguntas a cualquier persona que está en el peaje, ¿por qué le molesta el peaje? Y la razón fundamental por la que le molesta el peaje es porque además no es del Estado. Claro, porque no es nuestro. Claro. El porque Estado no es lo nuestro al final del día. Entonces el Estado podría tomar la decisión de sacarla si fuera propia, pero en realidad depende de la concesionaria. Claro. Entonces finalmente la gente dice, bueno, esta cuestión no puede ser, o sea, no. Claro. Porque efectivamente además no hay una explicación, como que uno nunca ha visto una narrativa sobre ese tema o sobre muchos otros temas que más o menos lo explique. O sea, uno va para el norte y pasáis por un túnel construido, no me acuerdo si era 86, 87, ¿ya? Y el peaje es solo para pagar ese túnel y todavía pagáis... de la Cuesta del Melón. Claro, y todavía pagáis $5 por... Bueno, ahora subió el dólar, pero más o menos, digamos, ¿ya? Por esa misma construcción. Entonces, sí, no se ha amortizado, o sea... Y el mantenimiento de una zona muy chiquitita, porque una zona muy chiquitita es la que mantiene esa concesionaria. No, entonces uno se pregunta, naturalmente, y esa aplicación no está. Obviamente puede existir, ¿no? Pero nunca te han dicho, Pero no es mira, fácil de ver, ¿no? esto se terminó de pagar el año tanto, ¿ya? Y ahora se está cobrando para tal cosa, o porque se va a construir no sé qué cosa, o porque no tengo idea. Entonces no hay una narrativa, y es uno de los grandes temas de los climas políticos, es la imposibilidad de plantear una narrativa que sea suficiente, no un relato, esa cosa así como, no, es que igual el relato de la derecha, de la izquierda, no. Un relato es otra cosa. Eso, la narrativa tiene que ver con el ámbito de la explicación, donde el ciudadano construye una imagen del mundo que le hace sentir que más o menos la política tendrá sus cochinadas, pero más allá de todo sirve. ¿No? O sea, cuando uno dice,
uno gracias a esas narrativas logra ver si el mundo se compensa. Logra llenar los espacios vacíos del puzzle, digamos. Exacto. Ya, pero lo que no tenemos hoy día es precisamente una relación de confianza. Exacto. Con la política, con las instituciones en general. O sea, que es lo que se necesita para tener una vida, digamos, relativamente tranquila, ¿no? Yo no digo una vida normal, porque la vida está llena de vicisitudes, pero quiero decir, recuperar esa confianza necesaria para la convivencia, sí, ¿no? Sí. Que el pacto social, ok. Pero hoy día lo que tenemos es que hay, primero, este clima de desobediencia que tú describes, y una crisis institucional en todo sentido. Es decir, tenemos lo del INE ahora, que en el fondo es una institución que nos cuenta, nos dice cómo están las cosas, nos da los números, y está en cuestionamiento, y la ciudadanía tiene un grado de desconfianza con una institución que debiera confiar, porque uno tiene que confiar en que el Estado te proporciona una información que es veraz. Claro, es que la pregunta que uno se hace ahí... Y lo mismo con Carabineros, con el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, la sensación de desconfianza hace que todo tenga esta cosa como de que institucionalmente va a costar, digamos, todavía recuperar ese clima, ¿no? Lo que pasa es que estamos viviendo, por eso, el nicho ecológico en el que estamos es que las cosas se van a caer. Esa es la ley que rige este orden. Las cosas que existían se van a caer. Y en ese contexto, entonces, el mundo político normalmente vive mucho en el día. Entonces, en administrar claro, el día, ¿no? Entonces, administrar ¿qué es lo que la crisis dice? de Bueno, hoy. si la ley del momento es que se van a caer cosas, ¿ya? Aprovechemos de ir votando a nuestros enemigos. ¿Ya? Entonces, entre medio de la cuestión, como si el gobierno necesitara más crisis, todo indica que esa crisis del INE es interna. ¿Ya? Claro. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué votáis más gente? No, pero lo mismo puede decirse en la crisis Populi Udi Mob. Bueno, pero claro, pero la diferencia ahí es que uno podría decir que ocurrió un evento de azar donde aparece efectivamente un denunciante que ya no da más. Ya. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, y finalmente eso te obliga a tomar definiciones, y esas definiciones hacen que entremos en problemas. O sea, Ya, pero en el INE es alguien que dice a río revuelto. ¿verdad? A río revuelto, ya alguien quiere quedarse con el INE, saquemos a esta persona que no tiene afiliación política, yo lo conozco porque es académico de mi universidad, digamos, de mi facultad. Patillo, claro, y es un súper académico, súper bueno académico. Y bueno, pero nunca ha tenido el típico personal técnico que tiene una vinculación política, pero que no se mete en política. Entonces es evidente que la razón no es si hubo... A ver, la pregunta es, ¿cuántas veces han habido errores que nadie ha comunicado siquiera? Claro. O sea, de acuerdo, pero finalmente la sensación que se instala es que en el INE las cosas están mal y que se está haciendo mal la pega y que hay que hacer un cambio. Claro, porque, o sea, porque no podemos seguir confiando en las personas que nos dicen, digamos, nos dan la cifra económica y tenemos una sospecha de si se están contando bien, digamos. Exactamente, bueno, pero a ver, pero tenemos... se está sacando bien los cálculos. O sea, todos tenemos la sospecha de que los mecanismos de cálculo no tienen que ver con la forma en que se calcula, sino que el problema es de principio. O sea, ¿quién cuenta los votos? Claro, en el fondo, todos sabemos que en el fondo, no sé, pues la sensación de que la inflación no tiene nada que ver con la realidad, claro. es bien evidente, pero no tiene que ver con la definición de si hubo un cálculo mal hecho deliberada o no deliberadamente en un punto de la canasta. El problema es que normalmente entendemos que la canasta que se calcula es una canasta que es bien poco realista respecto a los elementos, pero eso pasa en todas partes del mundo, y lo que sí se echa de menos son ciertas iniciativas. Por ejemplo, en muchos países se calcula el precio de la canasta de los sectores populares. Que una canasta el IPC de los pobres. El IPC de los pobres. Porque eso es relevante para entender cuál es la viabilidad de sectores que en el fondo no tienen margen de maniobra. A uno le pueden subir o bajar el precio, pero uno tiene el margen de maniobra de decir, no lo compro, qué sé yo, o lo compro igual, ¿ya? Y me como el precio de la palta. ¿Ya? Pero en el fondo tienes que tomar esa decisión. Y esa decisión, pero hoy día uno da la impresión de que se está dejando, ya, ok, entreguemos, cuando tú lo que no estás entendiendo con el entregar es que la inercia del fenómeno de entregar es que se sigue entregando. Que en algún momento ya echaste al primo en tercer grado, después al segundo grado, en primer grado, después al hermano,
¿ya? Y naturalmente después te toca a ti. No sé. Estamos en los Jueves de Mayol con Alberto Mayol aquí en el Sonar Informativo. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. ¿Les parece? Me parece. 8:33. No son solo titulares, también es opinión. Vamos y volvemos con más Sonar Informativo en el 105.3 FM. Estábamos hablando del clima de Sí. marzo, que, bueno, promete una situación de mucha movilización y de cómo se van a traspasar responsabilidades finalmente, ¿no? Claro, y al punto que yo quería llegar con esta argumentación es el siguiente, porque yo creo que lo interesante es que el gobierno entonces apuesta, y el rechazo, es interesante porque el gobierno y el rechazo apuestan a lo mismo, aun cuando muchos votan por separado, o sea, ¿no? Pero apuestan a lo mismo, que esta idea de que el gran culpable no es que el movimiento está capturado de alguna manera por la violencia. Ya. Y que por tanto entonces esa es la problemática que hace ilegítimo, ¿ya? Por tanto todo lo que viene lo que viene antes y lo que viene después. Y eso es algo que en las últimas semanas, ¿ya?, que hemos vivido ha tenido cierto crecimiento, y eso es evidente. Pero al mismo tiempo, eso que ha tenido cierto crecimiento se ha producido en la ventana que podemos llamar el ojo del huracán. O sea, estamos justo en el momento en el cual la cosa se calmó para luego volver. Claro. ¿Ya? Entonces, y resulta que las sociedades operan básicamente a partir de energía. Igual que los huracanes. Igual que los huracanes. Entonces, cuando tú vienes y aparece de nuevo la energía, los valores cambian en sintonía con la energía. Ya. O sea, entonces me acuerdo una vez que hablando en una conferencia, digo, no, me preguntan por Hiroisen, dentro del mundo empresarial era. Y me dice, y yo digo, no, Hiroisen no se va a hacer, esto es en mayo del 2011, o junio, por ahí. Entonces me dicen, no, pero si los datos últimos, bueno, porque salió de tema. Pero cuando vuelve el tema, vuelve con todo lo que viene. Claro. No queda eximido. Entonces, eso es lo que viene ahora. Y lo interesante es que el gobierno no entienda que en el fondo la estructuración de este nicho ecológico ya existe, ya está. Y que la probabilidad de cambiarlo es muy baja. Y que de hecho la única forma que ellos pueden administrarlo, como queda en evidencia, es ir entregando cuerpos al volcán. ¿Ya? Nadie entregó al primo ya. Pero y aquí viene un tema que es interesante. Ajá. Ahora, yo escuché una noticia hace un par de minutos y estoy seguro de que esa noticia significa que con una operación se entrega a la alcaldesa de Viña antes del festival. Ya, pero espérate. Contemos la noticia para que quede Eso. claro, porque la alcaldesa de Reginato... ¿Te acordás que yo te decía hoy día que en un absurdum demencial le he dicho la gente no quiere más manifestaciones? La alcaldesa de Viña. Claro. Sí, bueno, pero es que la alcaldesa de Viña está en un conflicto ahora, podría quedar fuera de una nueva candidatura. Esto lo está contando la radio Bio Bio, que Sí. ha Sí, presentado un audio donde una jueza se inhabilita por la relación de amistad que tiene con la alcaldesa Reginato, reconocida por ella, ¿no? Por la magistrada, que es la misma que en 2013 sobreseyó a Virginia Reginato en el caso de la obtención ilegal de su certificado Sí, de escolaridad. me acuerdo, ¿Te acuerdas perfecto. que había un Sí. tema ahí con Que que ella ella nunca fue a clase, fue a no- buscar la licencia. Exactamente, que eso había sido entregado de manera ilícita, pero que finalmente la justicia le dio la razón a la alcaldesa y pudo continuar con su mandato sin ningún inconveniente. Ahora resulta que hay una relación de amistad entre la jueza que determinó aquello y la propia alcaldesa, lo cual pone en entredicho la decisión. Es decir, Claro. acá hay un problema que está siendo planteado por abogados que ya han iniciado una ofensiva legal para Me estás diciendo solicitar que en la nulidad. En nuestro impoluto país hubo un caso de amiguismo entre una jueza y una alcaldesa. Bueno, se va a pedir la nulidad de los certificados y puede haber acciones Chao. judiciales contra la jueza. Y el punto es no, que y ella no puede ocupar el cargo. No, si y no lo- está lo- en cuarto medio. Lo elegante de la noticia es que la noticia dice que podría quedar inhabilitada para una de las pruebas que apareció, pero en realidad si tú anulas el certificado anterior que te permitió ser elegida alcaldesa, queda nula tu alcaldía. Claro, porque en el fondo son documentos que ¿Quién permiten... asume?
Son los documentos que te permiten concejales. acceder al cargo, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo que podría establecerse es que hay falsificación de instrumentos públicos. ¿sí? Exactamente. Que es lo que se perseguía originalmente y quedó sobreseído. Exactamente. Ya. Y entonces, en el fondo, y mientras entonces eso tenga su canal regular, pero ya estando claro que esos certificados que ese juicio fue nulo, ya perfectamente ella puede quedar teniendo que entonces suspender su alcaldía, y eso permitiría llegar al Festival de Viña con una cabeza ya cortada. O sea, el festival empieza el domingo. El festival quedaría con el monstruo ya saciado. ¿Tú crees? Pero Para el festival. la alcaldesa va al festival. No. ¿Cómo va a ir, no? No ¿No va a va a ir. ir? No va a ir. No va. No va a ir. No Se va. la comen. No va, y la pregunta es si va, si no va. Espérate. Los concejales de Viña del Mar está el Gabriel Mendoza. Sí. Gabriel Mendoza podría asumir. Podría subir Gabriel Mendoza. Sí. Ya, pero a ver, este es un escenario posible, Sí, entonces claro. dices tú, Alberto. Sí. ¿Ya? Entonces, lo cual le da todo una narrativa, digamos, a lo que va a ocurrir a partir del domingo en Viña, donde ya hay cierta expectativa respecto a lo que pueda ocurrir ahí. Todo este clima previo que le pidieron a los humoristas supuestamente que no mencionaran autoridades o que no las vincularan con ilícitos, que las pancartas las van a, digamos... no hay nada peor que las pedirle van a a un humorista maquetear. eso. No, claro, por No hay eso. nada Ahora, peor. hay que mirar, entiendo que todo esto ha sido como entre desmentido o Sí. matizado, no sé, pero ya se genera un clima respecto de que la cosa va a estar tensa, por lo menos, ¿no? No, pero además que el error de esta cosa es, yo me he conocido muchas anécdotas de gente, por ejemplo, que cuando van los eventos de empresa, qué sé yo, entonces se le acercan a los humoristas y les dicen, oye, puedes hablar de lo que quieras, pero mira, igual, por favor, ¿cachai? En los temas de las empresas, el poder de los empresarios y qué sé yo. Y eso para un humorista son dos cosas. Es un acelerante. Es una aceleración. Primero, un insulto, y en segundo lugar, es una señal muy clara de lo que tendría éxito. Claro. Claro. Y el humorista sabe que si no hace reír y que se hace reír, va a tener contrato igual, no hay alternativa. Por tanto, ser fome es siempre lo más grave, y por tanto sabe que tiene que hacer su pega y no puede andar con el freno de mano puesto, que no te van a contratar por fome. Entonces en el fondo es una tontería enorme. Y seguramente lo que le dijeron fue, oye, de verdad pueden hablar lo que quieran, incluso de esto, de lo otro, qué sé yo. Solo pedimos un tono, todo eso no le remilgo, imputen delitos. como si eso sirviera de algo. O sea, Ya, pero no- ¿tú sigues el Festival de Viña, Alberto? muy poco, pero siempre veo algún pedazo. Ya. Porque es como justamente como son esos fenómenos que uno tiene que estar monitoreando, o sea, tiene que entender más o menos lo que pasó en el Festival de Viña, tiene que entender lo que pasa en la Teletón, tiene que entender las cosas que tienen que ver con el proceso de integración de Chile, eso es importante mirarlas. Claro, pues, además que ahí han pasado cosas que tienen que ver con esto precisamente, con los climas. Pues. Exactamente. O sea, el Festival de Viña siempre ha sido un lugar donde se expresa lo que, no sé, desde el Puma cuando dijo hay que escuchar la voz del pueblo, hasta no sé, me acuerdo cuando estuvo Pachuco y la Cobanacán y el público gritaba que se vaya Pinochet, claro. y lo trataban de que no se oyera y le pidieron que no cantara esa canción. Claro, o cuando no fueron los prisioneros, ¿te acuerdas de los 80? Que todo indicaba que tenían que ir los prisioneros y los prisioneros no estuvieron. Entonces, por ausencia, exacto. Finalmente Viña da cuenta de una realidad. Es que, no, porque además son esos escenarios donde necesariamente todo lo que pasa se transforma en parte de la dimensión del conflicto político. Claro. O sea, y hace rato que Viña no tenía este momento así social bueno, que vamos a ver cómo se desarrolla. O sea, es muy interesante cuando pasa esa cuestión del Puma Rodríguez, ocurre toda la narrativa previa que queda instalada. La narrativa de que en una bolsa de plástico la alcaldesa de entonces tenía una gavieta de oro esperando el día en que Julio Iglesias llegara nuevamente a la cuestión, y entonces de alguna manera Julio Iglesias queda como el facho, ¿ya? Claro. ¿Ya? Y entonces el Puma queda como el de izquierda y qué sé yo, y se pone y se configura todo un escenario nuevo a partir de nada, de una imaginación absurda de que había una gaviota de oro que estaba ahí igual, ya hecha para por si Julio Iglesias aterrizaba de emergencia y se quería llevarla esperando porque su hijo finalmente no se llamaron Chile. O sea, entonces, bueno, pero vamos a tener un clima en Viña, ¿no? Pero yo creo que ese es el tema. O sea, la apuesta la apuesta del gobierno, una apuesta que está basada en un error, porque finalmente la ley de la actualidad es ir entregando cuerpos, y de alguna manera nos estamos acostumbrando a que efectivamente hay que ir entregando nombres que van cayendo, y la gran pregunta es entonces, ¿por qué si este sistema requiere más nombres que vayan cayendo,
¿Ya? ¿A dónde termina? O sea, cuando entregaste al gran visir, el pueblo va a querer ir por el sultán. Y el gran visir se llamaba Chadwick. Sí. Ya, Alberto Mayol, nos encontraremos la próxima semana, ¿no? Nos encontramos Ya con el la Festival de Viña en desarrollo. En desarrollo, sí. Muy bien, va a ser interesante eso. Que esté muy bien, son las 8:48. En el sonar informativo, ponemos la pelota contra el piso. Es el momento de los deportes con Ignacio Pérez Tuesta. Ya, Don Ignacio. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está don Alberto? ¿Qué tal? Un dato antes que se me olvide, A ver. interesante porque hablamos que hoy juega Palestino con Guaraní por la última fase clasificatoria previo a la fase de grupo de la Copa Libertadores. ¿Dónde se ve el partido? Me preguntará usted, de manera insidiosa. ¿Dónde No. se ve? O de manera ansiosa, inquieta. inquieto por ver al Tino Tino, por Facebook. ¿En serio? La transmisión para Chile es exclusiva por Facebook Watch. ¿Verdad? Sí, señor. Palestino Guaraní por Sí, Facebook. sí. Mira, ya, ok. Con lo que es la vida, ¿no? A lo que ha avanzado la Ya. tecnología. Eso se implementó ya el año pasado. Sí, señor. Y recuerdo que había algunas críticas respecto de la calidad de la transmisión. Y como que el gol te lleva 6 minutos más tarde. Ahí hay un Tiene un detalle, retraso ¿no? importante. Que veremos si mejora. Así es. Bueno, La exagera Católica, con la importancia del tiempo. ¿Sí? Aquí andamos con claro, la Católica jugó un partido pretemporada y lo transmitió por Facebook también. O sea, un sistema que se está implementando con buena ¿Por qué no tecnología. le ponen cámara a los jugadores? Y uno va Vamos viendo? para allá, don Alberto. Para allá vamos. A propósito de jugadores, la historia que les venía a Que contar les pongan tarjeta, lo importante. es... ustedes han estado, chiquillos, les voy a hacer la pregunta, entre dos opciones, por ejemplo, laborales, así como... eso tengo oferta de otros lados y que estás entre dos Tengo que ofertas tomar una y tienes decisión. que tomar una decisión y las dos te gustan y estás complicado. ¿Han estado en esa situación? ¿Se ha visto usted ahí en una situación de que No, nunca me han hecho una oferta, digamos, pero No, me tocó una vez. ¿Sí? Sí. bueno, es lo que le, es lo A mí que le también me pasa. tocó una vez. ¿Sí? Sí. Ya. Y es complejo porque sobre todo cuando uno es chico y tiene 18 años. Benjamín Galdames, jugador de la Unión Española, juvenil, Hijo de Pablo Galdames. el tercer hijo futbolista de Pablo Galdames. Tercer hijo futbolista. Pablo Galdames, que jugó en la U, nacido en la Unión Española, tiene 3 hijos futbolistas. Ya. Pablo, que es el que está en Argentina, el mayor, Claro. que juega en Vélez Y Sarsfield. el conocido, digamos. ¿no? Nacido, obviamente, en la Unión Española. Ya, y tiene otros dos. Y tiene otros dos. Tomás Galdames, juega en la Unión Española, Ajá. que estuvo en la Sub-23. Sí, pues, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Claro. Y Benjamín, que es el más chico, ¿Y ese 18. juega? En la Unión. También en la Unión Española. Los 3 nacidos en la Unión Y Española. están los 3, o sea, 2 de ellos ahí. Ay, claro. ¿Cuál es el tema? Es que Benjamín Galdames nació en México. Cuando Pablo Galdames jugó en el Cruz Azul. ¿Se acuerdan? Incluso llegó a la final de la Libertadores. Me acuerdo. Con Boca, perdió un penal, de hecho, en la final. Y nació entonces mexicano y chileno, tiene la doble nacionalidad. Y ayer lo nomina la selección de México, Sub-20, es juvenil. Y a las 2 horas le llega la nominación de la Sub-20 de Chile. Esto es para partidos amistosos, está en preparación, etcétera, para microciclos, que no, como nos gusta llamar. Y optó por jugar por México. Ah, ¿ya tomó la decisión? Sí, ahora. Pues la Unión lo informó oficialmente. Ya lo habían sondeado para México hace un tiempo. Claro. No alcanzó el papeleo, la visa, el pasaporte A ver, vencido, digamos etcétera. que Chile reaccionó Claro. a esa convocatoria Sí, porque que ya era conocida, ¿no? después, Exactamente. De hecho, para la Sub-20 de Chile, por ejemplo, Patricio Ormazal, que es el técnico, tuvimos casi un año sin técnico en la Sub-20, nominó, entre otros, y aquí uno se da cuenta de la edad que ella tiene, aparte de Pablo Galdames, que es el hijo más chico de Pablo Galdames, que uno lo vio debutar en la Unión Española en los 90, al hijo de Marcelo Bartichotto, Mira, que en ya la Católica. que ha estado convocado Sí. para la Católica, el primer Ya. equipo. A Bruno Bartichotto también lo nominado en la Sub-20. Bueno, el carnet se los dejo ahí. El tema es el siguiente, para quien dice, oye, y si Benjamín Galdames explota y un gran jugador y lo pierde Chile, no. Porque hay que aclarar que, por norma de la FIFA, un jugador puede, sobre todo si es un partido amistoso, puede actuar en una selección juvenil por un país y en la adulta puede disputar partidos por otro país. Antes no era así. Es decir, lo que incluso Pablo Galdames ha dicho, mi hijo quiere ir a ver a México, quiere conocer, y después lo más probable es que vaya también a la Sub-20 de Chile, y literalmente va a escoger.
porque él obviamente también es mexicano de nacimiento, pero se siente chileno. Entonces es una situación bien curiosa, que fue nominado a selecciones de dos países. Pero yo no le dejaría probar la posibilidad de estar con... Hay que parar... Ahora, perdona. A Hitler había que pararlo en Múnich. Si lo están convocando a las selecciones, es que bueno. Sí. Es un buen, o sea, Sí, pues. Y no estaba nominado en Chile. muy Está buen bien aspectado, porque si los mexicanos, aún jugando en Unión Española, se fijaron en él y dijeron, oye, mira, Sí, acá hay un cabro vale, que raro. Es tiene que nacionalidad, es porque fue elegido mucho, le han hecho seguimiento. fue elegido un par de años, me parece, mejor jugador de la categoría sub-19. O sea, es un buen proyecto de jugador para el futuro. Tiene 18 años, pero ya los 18 años ya están, como ahora, convocados a la sub-20, el paso previo a ser profesional. ¿Puede jugar después por la selección chilena? Sí puede, no es impedimento. Es hasta los 21 años. A los 21 años, el jugador, por la ley de elegibilidad de la FIFA, tiene que optar. En este caso, o por México o por Chile. Hay casos notables de jugadores que han actuado por dos selecciones. ¿Por quién habría jugado Rafa? ¿Por Uruguay o por Chile? Buena pregunta. Claro, es una buena pregunta. Si estuviera convocado a las dos selecciones, Rafa. Si yo Me pusieron estuviera, problema. si yo estuviera convocado a las dos selecciones de fútbol de Chile y Uruguay, significa que el fútbol ha llegado a límites de barbarie absolutamente incomprensible. Bueno, pero pongámonos que estamos en una necesidad y que las cosas no están bien. O que a mí me clonaron y me pusieron genes de Cristiano Ronaldo. Bueno, pero puede ser, digamos. Ya. Bueno, para sacar de este momento Benjamín incómodo, Rafa, Galdame. voy a decir que hay un jugador que jugó en 3 selecciones distintas No. Me estáis, güey. y en 3 mundiales distintos. A ver. ¿Se acuerda usted de Dejan Stankovic? Sí. Gran jugador. Ah, claro. Jugó Claro. en Italia Claro. 90, estuvo convocado por Yugoslavia. Yugoslavia. Sí, El 2006 por Serbia y Montenegro, y el 2010 fue capitán de Serbia. claro. Pero eso por una cuestión Pero sin moverse política. pero con el mismo... sin moverse de la ciudad de natal. la misma ciudad natal, sacando el certificado en la misma oficina. No se cambió de casa. Y comprando la cerveza en el mismo botillería de la esquina. digamos. Claro. Exactamente. Ya. Es un caso por una cuestión obviamente histórica, No, claro. geopolítica, pero Bueno, le mando saludos al servicio Bueno, de registro porque civil que tú- me dieron hora para abril para sacar el carnet. Hace más ¿En de serio? medio siglo tú llegabas a tu colegio en Polonia y te podía haber cambiado el idioma país. oficial. El idioma oficial en el colegio. O sea, O sea, te otro cambió idioma. la religión, la bandera, el rey y el idioma oficial. Oye, espérate, ahora, la decisión de jugar por México o Chile, en el caso de Benjamín Galdame, claro, uno dice, México tiene una liga bien competitiva. es un fútbol más desarrollado que el nuestro. A nivel de selección, México sí ha tenido mundiales, pero lo que juega México como selección, aparte del mundial, es todo menos atractivo que lo que juega Chile, que las clasificatorias son duras, tenéis que jugar contra Messi, contra Neymar, contra Suárez, contra Cavani. Cambia, En tenés que México, jugar contra- Pero un jugador mexicano, por defecto, vale más. sí, es Y por eso cierto, también es un pero factor. en términos de desafío, jugar Pero- en la CONCACAF es más fome. No, porque grandes partidos contra menos Pero desafiante. vaya a todos los mundiales. Ahora, Contra vaya a Segui los mundiales, Barbuda. eso sí, vaya a los mundiales. Ahí tenés como asegurada tu plaza. Vaya a se todos los supone. mundiales. Se colláis en el partido contra O Antigua sea, la Barbuda. chance de que Benjamín Galdame jugando por México, si es que lo siguen convocando y hace Y si es que él elige el jugar por camino, México, claro. es más probable que vaya a un mundial que jugando por Claro, Chile. porque Aunque recuerda- ahora como van a ir como 78 países, Vamos la en verdad todo. es que ¿De ya- qué juega él? Es volante. ¿Es volante pero de contención o creativo? Sí, más volante de contención. Ahora todos creo que están en la misma posición los Galdame, ¿o no? ¿O hay algo? Tomás juega de central. Ya, ok. Ya, pero por ejemplo Pablo, eso... Pablo es un volante más ofensivo y Es como el caso de los Díaz, ¿no? De Paulo Díaz y su hermano Nicolás Díaz. Sí. claro, hijo de Ítalo Díaz. Que son hijos de Son Ítalo Díaz. centrales. Y que todos juegan de Bueno, central. el hermano Arancibia, O lo- esa cuestión era una locura. O sea, El hermano pollo Arancibia. Pollita, sí. Pero el pollo, pero acuérdate, Franz Arancibia, Sí. después viene otro, después viene el pollito y después había un cuarto. Que están jugando en la U Que hasta hace estaban en un poco. Estaban huevito jugando, todavía. sí. porque era- Sí, Sí, pues, los rubios, las dinastías del fútbol. la dinastía del fútbol. Que alguna vez escuché, pero me corregirán, pero me escuché alguna vez que además ellos eran hermanastros de Hugo Bravo. ¿Se acuerdan de ese jugador? Sí, de la U? Los Arancibia. Los Arancibia. Ya. Sí, pues. O sea, ahí la pichanga familiar era. Y era la mamá la que los formaba futbolistas. Pero hay una dinastía más larga, lo de los Castañeda. Ah, sí. Los Castañeda, sus tíos fueron futbolistas, papá y Víctor Hugo Cristian, y la de los rubios. Claro, los Álvarez también. Los Álvarez, lo de los rubios es notable porque el Ildefonso Rubio, que era arquero, Sí, po. papá de Hugo Rubio, el
delantero, gran delantero en los 80 y 90, que tuvo a sus hijos, que fueron delanteros también. Claro. Solo era Diego Rubio, sigue jugando en la MLS. Ese es abuelo, padre, hijo, digamos. La oligarquización. Oye, pero Chile ya cambió. Ignacio, Así de familia. hay básquetbol también hoy día. Hay clasificatoria, ¿cómo es? Sí, tiene razón. Clasificatorias de la Copa de las Américas juega a las 9 de la noche Chile ante Colombia, que es parte del grupo A. Así que es importante eso. Le dije yo a las 9 de la noche. Tenemos a las 7:15 el partido palestino. ¿Y eso por se Facebook. transmite en alguna plataforma, lo del básquetbol? Televisión, por televisión. Sí, el canal 615. Y le tengo otra noticia, aparte de la fase de 32 de la Europa League. Juega Alexis Sánchez por el Inter ante el Ludogorets de Bulgaria. Muy bien. Recuerda que el Inter pasó como tercero de la fase de grupo de la Champions, pasa a la Europa League. Así que tenemos harto deporte hoy día, Listo. mis estimados. Muchas gracias, Ignacio. Muchachos, que les vaya bien. 8:58. La mañana despierta en el sonar informativo. Sigues en el 105.3 FM.